un joven futbolista acababa de llegar a la Premier League. Pensaba que su carrera finalmente despegaría. Sin embargo, mientras hacía una videollamada con su abuela, sufrió un terrible accidente de tráfico. El culpable era Kang Jae-sung, un joven de familia rica. El fuerte impacto dejó a Hwang Jun-hyuk en coma al instante, aunque Kang Jae-sung y su hermana Kang Jae-kyung dudaron un momento. Su arrogancia los llevó a ignorar la vida del joven. Decidieron huir rápidamente del lugar. Afortunadamente, la cuidadora de la abuela llamó a emergencias al ver el accidente por la pantalla. Al regresar a su garaje privado, Jae-sung ordenó al mecánico que le ocultara la verdad a su padre, Kang Jong-ho, el presidente del grupo Choiseong. Para borrar cualquier prueba del atropello, los hermanos movilizaron todos sus recursos. Eliminaron las grabaciones y lavaron la carretera para borrar las huellas del impacto. Pero cuando el coche llegó al garaje, Kang Jong-ho notó algo raro de inmediato. Al revisar la cámara del vehículo, vio que los videos habían sido borrados. El mecánico, sabiendo que no podía mentir, confesó todo el incidente. Mientras tanto, en el hospital, Jung-hyuk despertó del coma. Al ver su pierna derecha enyesada, supo que su carrera profesional estaba acabada. El médico le confirmó la terrible noticia. Durante los últimos 15 años, había entrenado sin descanso para poder pagar el tratamiento de su abuela. Este cambio tan drástico lo dejó devastado. Gracias a sus recuerdos fragmentados del accidente, logró memorizar parte de la matrícula del culpable. Fue a la policía con esta pista, pero le dijeron que no era suficiente para investigar. Las grabaciones públicas habían sido borradas, ya que el oficial a cargo había sido sobornado por Jae-sung. Al enterarse de la falta de pruebas, Jae-sung ordenó en secreto al club de fútbol que le exigiera una enorme indemnización por no poder jugar. Acorralado, Jun-hyuk fue a protestar a la sede del club. Pero la situación dio un giro inesperado. La cuidadora de su abuela había guardado el video completo. Con esto, Jung-hyuk identificó el coche y descubrió que pertenecía al grupo Choiseong, cuyo presidente, Kang Jong-ho, también era dueño de su club. Decidido a buscar justicia por su cuenta, se disfrazó de mensajero al día siguiente y le entregó las fotos del accidente al presidente. Kang Jong-ho lo llamó de inmediato a su oficina. Sabiendo que sus hijos eran los culpables, pensó que podría solucionar el problema con dinero. Así que le pidió a Jung-hyuk que pusiera un precio a su silencio. A pesar de la tentadora oferta, el joven la rechazó rotundamente, incluso cuando le ofreció pagarle 10 años de salario. No logró convencerlo. Para Jung-hyuk, su vida no tenía un precio. Prometió llegar hasta el final y arruinar a la empresa. Kang Jong-ho lo consideró ingenuo, por no entender el poder del dinero. Finalmente, le arrojó un cheque en blanco para que escribiera la cantidad que quisiera. Con el cheque en la mano, Jung-hyuk bajó al vestíbulo lleno de dudas. En ese momento, recibió una videollamada de su abuela. El amor por su familia lo ayudó a tomar una decisión y escribió su exigencia en el cheque. Al mismo tiempo, Kang Jong-ho llamó a sus hijos. Decepcionado, les anunció que los desheredaría y los destituiría de sus cargos en la empresa. Aterrorizados, los hermanos intentaron detenerlo, antes de que informara a la junta. Cuando el presidente despertó, se encontró en la habitación de un hospital. Su cuerpo ahora era el del joven futbolista. Su verdadero cuerpo yacía en coma en otra cama. Un extraño accidente había intercambiado sus almas. Con la apariencia de Jung-hyuk, acudió a su propia sala VIP. Allí escuchó cómo sus hijos planeaban culparlo a él de todo el atropello mientras estaba en coma. Poco después, ante los altos ejecutivos del grupo, su hija aseguró que él era el responsable del accidente. Furioso al ver cómo distorsionaban la verdad, intentó acercarse a su verdadero cuerpo para intentar revertir el cambio golpeándose la cabeza. Sin embargo, sufrió un dolor de cabeza insoportable y fue expulsado de la habitación por los guardias de seguridad. Al alejarse, recuperó sus fuerzas rápidamente. En un pasillo fue interceptado por alguien. Era su hija menor, Kang Bang-hil, quien vivía en Nueva York. Ella lo confundió con un asaltante de su padre y lo inmovilizó contra la pared mientras lo interrogaba. Los hermanos mayores llegaron al lugar, llevaron al supuesto Jung-hyuk a una residencia privada y le propusieron un trato. Culpar a Kang Jong-ho del accidente a cambio de dinero, aunque él reveló que sabía toda la verdad. Los codiciosos hermanos no lo escucharon e intentaron obligarlo a aceptar el soborno usando la fuerza. En ese instante, comprendió que el poder del dinero que siempre usó ahora se volvía en su contra. Finalmente sentía en carne propia la desesperación de las víctimas. A medida que el escándalo se hizo público, multitudes protestaron frente al grupo Choiseong. Los hermanos tuvieron que regresar para controlar la crisis.
fueron acorralados por los periodistas, quienes bombardearon a Jae-sung con preguntas sobre sus oscuros antecedentes y delitos pasados. Para salvarse, Jae-kyung declaró cínicamente que todos esos crímenes habían sido órdenes de su padre. Jae-kyung había tomado una decisión aún más oscura. Quería que su padre nunca despertara. Su esposo era el director del hospital y el médico a cargo del paciente en coma. Si lograban silenciar a Jun-hyuk, el control de la empresa sería suyo. Por su parte, el presidente, atrapado en el cuerpo joven, logró escapar de su encierro y se dirigió rápidamente a la sede del grupo. Aprovechando la presencia de los medios, subió al podio de prensa y declaró públicamente que el responsable del atropello era el propio presidente Kang Jong-ho. Los hermanos no entendían por qué la víctima los ayudaba de repente, pero celebraron que todo saliera según sus planes. No tenían idea de la enorme venganza que se avecinaba. Después de la conferencia, fue a la humilde casa de Jun-hyuk, pero al no soportar las condiciones, decidió regresar al hospital. Mientras tanto, el esposo de Jae-kyung dejó una inyección letal preparada en la habitación del hospital. Le ordenó a su esposa que aprovechara el momento para asesinar a su padre. Justo cuando ella iba a cometer el crimen, el falso Jung-hyuk, que estaba escondido en la habitación, activó la alarma de incendios para salvar su verdadero cuerpo. El estridente sonido asustó a Jae-kyung, quien huyó despavorida. Tras escapar del peligro, encontró el cheque en blanco en su bolsillo. Se dio cuenta de que el verdadero Jung-hyuk no había pedido dinero, sino que exigió un puesto de trabajo en la corporación. Conmovido por la integridad del joven, decidió cumplir su voluntad. Así fue como, usando la identidad del futbolista, ingresó a su propia empresa como un simple pasante. En el departamento, nadie quería entrenar al novato. Sorprendentemente, quien se ofreció a hacerlo fue su hija menor. El poderoso presidente que solía mandar a miles, ahora tenía que aprender a ser un empleado obediente, bajo las órdenes de Bang Hil. Su primera tarea fue hacer hojas de cálculo. Tuvo que quedarse trabajando hasta tarde. Cuando todos se fueron, descargó los reportes financieros. Luego, usó su llave secreta para abrir su cámara acorazada, sacó oro y varias tarjetas, y se mudó a un lujoso apartamento. Empezó a sobornar al personal médico del hospital, para que le informaran constantemente sobre el estado de su cuerpo. Además, hizo que una enfermera entregara una carta escrita a mano a su secretario de confianza. El secretario convocó una asamblea, donde anunció la abolición del sistema de sucesión familiar. Mientras el presidente estuviera en coma, nombraba como presidente interino al director Lee Sang-hae. Los análisis confirmaron que la letra era auténtica, pero los hijos mayores intentaron invalidar la orden. En medio del caos, el joven pasante abrió la puerta de la sala de reuniones, advirtió que recuperaría todo lo que ellos habían obtenido, y anunció que también competiría por el puesto de presidente. Al ver esto, los codiciosos hermanos decidieron unirse para eliminar esta nueva amenaza. Su primer objetivo fue deshacerse de su propia hermana menor, Bang Hil. Querían echarla de la corporación a toda costa. Aunque ella insistía en que no tenía ambiciones, Jae-kyung no le creyó. Para poder seguir en la empresa, Bang Hil aceptó sus abusivas demandas y firmó la transferencia de todas sus propiedades. Kang Jong-ho observaba todo desde las sombras. Sabía que su hija menor no era tan dócil como aparentaba. Decidió seguirla en secreto y descubrió que estaba investigando los oscuros negocios portuarios de la empresa, queriendo ayudarla financieramente. Regresó a su bóveda privada y llenó una bolsa con lingotes de oro y dinero. Pero al intentar salir, fue atrapado por Bang Hil, quien lo había estado siguiendo. Sospechando que era un espía de sus hermanos, estuvo a punto de llamar a la policía. Para calmarla, le mintió diciendo que trabajaba directamente, bajo las órdenes de su padre en coma. Incluso le reveló que los verdaderos culpables de su desgracia deportiva eran sus hermanos mayores. Al ver que no confiaba en él, decidió ir al grano y exponer sus verdaderas intenciones. Sabía que había regresado a Corea y aceptado humillaciones, solo para demostrar su valía y recuperar su lugar. Le advirtió que, si quería vengarse, tendrían que trabajar juntos. El primer objetivo sería destruir a su propio hijo mayor. Con su plan en marcha, Kang Jong-ho manipuló al gerente Park para que se enfrentara al director Lee Sang-hae y exigiera más autoridad para su departamento. Cuando la situación se tensó, intervino personalmente. Usando su conocimiento de la corporación, presionó al director, advirtiéndole que ignorar el maquillaje contable no solo era negligencia, sino un fraude a gran escala. Convencido por estos argumentos,
Lee Sang-hae decidió actuar y ordenó una auditoría inmediata al área de negocios. La noticia llegó rápidamente al director Song, el hombre de confianza de Jae-sung. Mientras tanto, Jae-sung, ajeno a todo, confió el manejo de sus fondos secretos a Song y acudió a su suegro en busca de apoyo político. Ignoraba que su suegro solo lo utilizaba para intentar devorar el grupo Choiseong en el futuro. Hae-kyung pronto descubrió las intenciones de su hermano y notó la ambición del grupo rival por interferir, cambiando de estrategia. Ordenó a su esposo que mantuviera con vida a su padre. Mientras el presidente siguiera vivo, el control de la empresa no caería fácilmente en manos ajenas. Acelerando su plan, Jong-ho y Bang-il auditaron sorpresivamente los almacenes. Asustado, el director Song intentó huir, pero ambos lo siguieron en secreto. Vieron cómo su coche entraba a la mansión del presidente Na. Song planeaba entregar los fondos secretos de Jae-sung para salvarse a sí mismo. Sin embargo, Kang Jong-ho no se iba a quedar de brazos cruzados. Se adelantó y vació por completo los fondos secretos de su propio hijo. Cuando Jae-sung revisó sus cuentas, descubrió con horror que sus 300.000 millones de wones habían desaparecido en el puerto. Song se preparaba para cerrar su trato con el presidente Na, pero el joven pasante apareció de repente. Le advirtió que sería traicionado y asesinado. Siguiendo las instrucciones de Jong-ho, Song entregó las claves, sin saber que la cuenta virtual ya estaba vacía. Como había previsto, el coche de Song explotó poco después, pero gracias a la advertencia, logró salvarse. Tomó el dinero que le ofrecieron y desapareció para siempre cambiando su identidad. Bang-il observaba asombrada toda esta meticulosa estrategia. No podía creer que un simple pasante controlara a todos, pero él le aseguró que esto apenas comenzaba y que recuperarían juntos el control absoluto de la compañía, para ganarse por completo la lealtad del gerente Park. Jong-ho lo llevó a su suite de 5 estrellas. Park no podía creer que tanta riqueza perteneciera a un simple joven recién contratado, sabiendo que la suite estaba a nombre de la empresa. Le mintió diciendo que era el hijo ilegítimo del presidente Kang y que su misión secreta era evitar que los gemelos tomaran el poder. Para terminar de convencerlo, le reveló detalles confidenciales sobre una antigua degradación que Park había sufrido. Atraído además por los lujos que le mostró, el gerente juró seguirlo fielmente. Mientras la policía investigaba la desaparición de Song, Hae-sung se enfrentaba a una enorme presión interna. Intentó excusarse frente a los directivos, pero su hermana aprovechó el momento para destacar. Presumió de sus recientes logros e inversiones, pero Jae-sung la acusó de usar los fondos secretos para crear empresas fantasma. Hae-kyung contraatacó sacando a la luz el intento de asesinato contra el director Song. Los hermanos comenzaron a pelear a gritos. Hae-sung insinuó que ella había intentado matar a su padre, al atar cabos sobre el dinero desaparecido. La alianza de los gemelos se desmoronó por completo. Todo esto era parte del cuidadoso plan de Kang Jong-ho, cuando Jae-sung intentó involucrar al grupo rival en un proyecto portuario. Jong-ho ideó una nueva táctica y le propuso a Jae-kyung arrebatarle ese negocio a su hermano. Le aseguró que, si fracasaba, ella no perdería nada y podría despedirlo sin contemplaciones. Actuando como secretario de Jae-kyung, se reunió con los asesores del alcalde local para negociar el millonario contrato. Esa misma noche, envió al gerente Park a buscar pruebas de soborno del alcalde. Gracias a un generoso soborno, descubrieron la red de dinero sucio. Al día siguiente, frente a Jae-kyung y los emisarios, Jong-ho cambió sorpresivamente su actitud. Exigió que el alcalde en persona se presentara a negociar, amenazando con hundir el proyecto si no lo hacía. Esta audaz maniobra sorprendió y maravilló a Jae-kyung. Justo en ese momento, las noticias anunciaron que el alcalde había renunciado tras ser chantajeado al perder a su principal aliado político. Hae-sung enfureció por completo y acudió furioso a la reunión, acusando a su hermana de robarle el negocio. Sin embargo, con el alcalde fuera del juego, el comité respaldó a Jae-kyung. Mientras observaban la pelea, nadie notó que el secretario personal los estaba vigilando de cerca. Tras una exhaustiva investigación, descubrió que este supuesto pasante movía los hilos y que residía en la suite privada del presidente. Ignorante de esto, Jong-ho fue a un circuito de carreras para relajarse, pero al bajarse del coche, se encontró con Jae-kyung esperándolo con sus hombres. Su instinto desconfiado le había hecho dudar del joven. Lo miró fijamente y le preguntó con frialdad si creía que no sabía quién era realmente.